Queridos talentosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El Talentista, donde vamos a hablar del talento y lograr que lo cuides cada vez más. Hace 12 años, en 2012 precisamente, escribí un libro llamado Del capitalismo al talentismo, en el que hablaba de una nueva época, de una era en la que el talento es la fuerza motriz, es lo más importante que el capital. Desde entonces sufríamos el final de la burbuja de 2008, de aquella crisis, y luego la pandemia. Y llegamos a un momento, 12 años después, en el que tenemos que cuidar de nuestro propio talento para que el talento cuide de nosotras y de nosotros. Talento es una palabra que inventó Arquímedes de Siracusa hace ya unos 2500 años. Como sabes, Arquímedes era filósofo, era ingeniero, de los primeros ingenieros de la historia, y tenía un jefe, que era el rey Hierón de Siracusa, en la isla de Sicilia. Hierón estaba muy preocupado por la mecánica de fluidos, por si la isla podía ser invadida por enemigos, y también en un momento dado por crear una corona que toda fuera de oro, y el orfebre así se lo había prometido. Sin embargo, el rey Hierón estaba con la mosca un poco detrás de la oreja y le pidió a Arquímedes que comprobara si toda la corona era de oro o no era así. Claro, sin rayar la corona. ¿Qué es lo que hizo Arquímedes? Pues estuvo dándole vueltas y al final pensó que el famoso principio de Arquímedes, hay una relación entre el peso de algo y el líquido que desaloja. Y entonces creó talanton, de ahí viene talento, que es una especie de balanza. Le pidió al rey el lingote equivalente en oro a lo que era la corona y comprobó que ese lingote pesaba más en el agua, desplazaba mayor cantidad de agua que la propia corona. Por tanto, toda la corona no era de oro y podéis imaginar qué le pasó a la cabeza del orfebre, que se la separaron del resto del cuerpo. De ahí viene talenton, de ahí viene talento, que es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Poner en valor. Hablaremos luego de qué quiere decir esto de valor. Pero para ponerlo en valor necesitamos tres componentes. Primero, la capacidad. Que la capacidad es de lo que somos capaces, evidentemente. La suma de la aptitud con P y de la actitud con C. Aptitud, nuestros conocimientos y nuestras habilidades, en un mundo que nos exige actualizar los conocimientos y por tanto no hemos dejado de estudiar en la enseñanza primaria, en la FP, en la universidad, sino que tenemos que seguir aprendiendo en términos de conocimiento toda la vida y actualizando nuestras habilidades, tanto habilidades, decimos, más técnicas como habilidades más sociales. Pero luego tenemos la actitud con C, que viene del italiano attitudine, postura. ¿Cuál es nuestra postura ante la vida? Y normalmente esto tiene que ver con las emociones, con el lenguaje y con nuestra propia comunicación no verbal, nuestra comunicación gestual. Emociones más positivas o negativas, lenguaje más victimista o más responsable, más de protagonista, y luego cómo nos mantenemos erguidos y toda nuestra comunicación a partir de ello. ¿Demostramos confianza en nosotros mismos o no lo hacemos así? Capacidad, aptitud más actitud, que multiplica por el compromiso, con qué nos prometemos, que es la energía que le ponemos a lo que hacemos. Energía mental, energía emocional, energía física, por supuesto, y energía espiritual o de valores. E interactúan las cuatro energías en cada momento de nuestra vida. Capacidad por compromiso en el contexto adecuado. Podemos sentirnos a gusto en una ciudad o en un país, en una empresa o en otra, en un sector o en otro muy diferente. Básicamente el contexto tiene mucho que ver con nuestro talento. Dos personas con la misma capacidad y el mismo compromiso tendrán más o menos talento según se sientan encajadas o no en el contexto adecuado. El contexto es la cultura corporativa, el modo en que se hacen las cosas a nuestro alrededor, es el clima o el ambiente que estamos viviendo, es el grado de cooperación entre las personas y es hasta qué punto nos compensa en términos monetarios, salariales o no lo que estamos haciendo. Si nos merece la pena, o como dice un amigo mío, nos merece la alegría. Siempre tenemos que cuidar de nuestro talento en términos dinámicos, cómo estamos de formación, de preparación, de aptitud con P, cuál es nuestra actitud en este momento, lo más optimista e inteligente posible, el grado de nuestro compromiso, estamos poniendo toda la carne en el asador y si encajamos o no encajamos en las circunstancias en las que estamos viviendo. Esto sería básicamente lo que es el talento. Hablaremos mucho de ello en los próximos episodios. Pero luego quería llevaros a
las ideas, alguna de ellas de mi entrenador favorito, que es Aristóteles de Estagira, el entrenador de Alejandro Magno, que, como probablemente sepáis, bueno, él consiguió empezar a ser el coach, el entrenador de un joven con 13 años con muchas ambiciones y que llegó a los 19 a conquistar el 90% de la tierra conocida. Por tanto, lo hizo francamente bien Aristóteles como entrenador, una persona, un gran pensador y además muy práctica. Él hablaba sobre todo del término medio, el término medio donde está la virtud. ¿Qué es la virtud? La arete para Aristóteles. La arete es la potencialidad, no lo que somos en estos momentos, sino lo que podemos llegar a conseguir. Nuestra empleabilidad, diríamos en los tiempos actuales. El desarrollo de nuestra propia carrera profesional. La primera de ellas es la valentía, que es el grado de confianza que tenemos en nosotros mismos y por tanto cómo nos enfrentamos a un potencial miedo. Es el término medio porque no es lo contrario la valentía de la cobardía, sino el justo medio, el equilibrio entre la cobardía y la temeridad. Nos comportamos de manera cobarde, no somos cobardes, nos comportamos de manera cobarde cuando el miedo nos puede y por tanto no hacemos lo que queremos hacer. Nos comportamos como temerarios si hacemos caso omiso a ese miedo que podamos tener y nos lanzamos a la piscina sin saber si hay agua o no hay agua. La valentía es decisiva en el desarrollo de nuestro talento. Pero luego también tenemos la templanza, la serenidad, el autocontrol. Otro término medio, otro sano equilibrio entre personas que por defecto son insensibles a sí mismas, insensibles al entorno, insensibles a los demás y por tanto no son serenos, y en el otro extremo, en el exceso, personas incontinentes que no saben controlar sus propias emociones, que por ejemplo dicen lo primero que se les pasa por la cabeza sin saber si están hiriendo, si están haciendo daño a sí mismos o a los demás. En términos de dar, es muy importante como virtud, como potencialidad, la generosidad, que de nuevo es un término medio entre el defecto, que es la avaricia. Las personas avaras no llegan muy lejos porque se quedan solas y porque al no hacer equipo, pues evidentemente son muy incompletas y muy infelices los avaros. Pero luego tendríamos en el otro extremo a los pródigos, a la prodigalidad, que no son personas generosas, sino son exceso de generosidad. Y por tanto, como dice un amigo mío, la diferencia entre ser bueno y ser tonto es la frecuencia. Cuidado con el exceso también en la generosidad. Pero en términos de recibir, si en términos de dar es la generosidad, en términos de recibir, una palabra que usamos muy poco, hemos de ser personas magníficas, magnificencias. Normalmente las personas generosas les gusta dar, pero les cuesta mucho recibir. Esa magnificencia estaría en el término medio, de nuevo, en el justo equilibrio entre personas mezquinas, que solamente reciben pero no dan, y personas tan espléndidas que no se dejan en términos de recibir y solamente están entregando constantemente. En términos de honrar y de agradecer todo lo que tenemos, el equilibrio está en la magnanimidad, ser personas magnánimas, ser personas con gratitud, que sería el término medio entre ese defecto de las personas pusilánimes, de las personas sin sangre, de esas personas que no honran, que no disfrutan de lo que tienen alrededor, y en el otro extremo, personas arrogantes, personas que están pues con todos los derechos del mundo sin pensar en los demás y muy cercanos a otro exceso que veremos luego, que es el de la soberbia. Es muy importante también la cualidad, el justo medio de la humildad, que no es despreciar ni depreciar nuestro talento. Humildad, como luego veremos en otros episodios, viene de humus, viene de la tierra fértil, de la tierra que se puede cultivar. El defecto, la falta de humildad, sería personas sin ambición, que no saben lo que quieren ni en lo que están dispuestos a llegar, y en el exceso tendríamos personas que se devalúan a sí mismos, que han entendido mal la humildad y por tanto carecen de valor ante sí mismas y ante los demás. En términos de la cólera y la falta de cólera, el sano equilibrio estaría la dulzura, personas con dulzura que no caen en el defecto de la falta de brío, la falta de ganas, la falta de ánimo, y lógicamente el exceso sería personas con ira, personas siempre enfadadas, personas iracundas. En términos del manejo de la verdad y de la autenticidad, es muy importante la cualidad de la verdad y de la sinceridad.
que tiene que ver, como justo medio, en el equilibrio con el defecto del disimulo de personas que nunca se atreven a decir realmente lo que sienten, lo que piensan para hacerlo, y en el extremo de la mentira, abusar de esa mentira que es tan consustancial en la sociedad actual, ¿no? En esta sociedad de fake news, donde más de la mitad de los datos pues realmente no son verdad, son falsos. En términos de cómo gestionamos las bromas y de nuestro propio ingenio, el ingenio es una virtud y por tanto un término medio entre personas desabridas que nunca le ponen sal a la vida, que carecen de este ingenio habitual, y la bufonería, convertirnos ese ingenio en una especie de payasos continuos y todo el mundo que esté esperando que hagamos bromas. Y ya voy con las últimas, con las tres últimas. A la hora de agradar a los demás, la clave, la virtud, el equilibrio está en la afabilidad. Ser personas afables, ser personas que agradecen, ser personas que tratan a los demás y reconocen, como veremos en algún episodio, que, bueno, qué es lo que hacen bien los demás y qué es lo que podrían hacer mejor. La afabilidad es una virtud muy importante, que está en el término medio entre un defecto, que es el mal humor constante, a lo mejor no la ira, pero sí estar quejándose continuamente, y el exceso de la gente aduladora. Hemos de cuidarnos de personas que estén constantemente adulando y no nos reconozcan, no nos digan que hacemos bien, podemos hacer mejor, sino simplemente que somos una maravilla y que somos lo más, sin darnos ninguna explicación. En términos de la gestión de nuestras propias emociones, Aristóteles nos recomendaba mantener un sano equilibrio de vergüenza, que estaría lógicamente en el defecto de la desvergüenza. No sentimos vergüenza en absoluto, una emoción muy sana cuando se sabe gestionar bien, y el exceso, que sería la timidez. Tenemos tanta vergüenza que ni siquiera sabemos ponernos en valor. Y finalmente, cómo gestionamos una sana indignación ante las cosas que no son justas, que no son éticas, que son reprobables, que tendrían que ver con, evidentemente, la malevolencia, ser personas malévolas en el defecto, y algo terrible, un pecado capital, que es la envidia, y que Napoleón consideraba una declaración de inferioridad, de manera que las personas que te envidian, lo hablaremos en algún episodio, en realidad te están adulando, pero no saben cómo hacerlo correctamente. Bueno, todo aquello que tenía sentido en el siglo IV a.C. lo sigue teniendo en el siglo XXI, y te animo a que te puntúes a ti misma, a ti mismo, que le pidas a la gente que te conoce, que te quiere, cómo está en cada una de estas cualidades, cómo estás, y lógicamente un plan de acción, no en todas, pero en las 3 o 4 que tú consideres que debes mejorar mucho más. Bueno, espero que me sigas en El Talentista. Esto es solo el comienzo. Te animo a que des al like y que te suscribas, y nos veremos muy pronto en otro vídeo. Muchas gracias.